Los talayots son las construcciones más emblemáticas de la prehistoria mallorquina. Hay contabilizados unos 240. Están repartidos por toda la isla y datan entre el 900 y el 600 a.C. La forma es de una gran torre construida de piedras que en ocasiones alcanza varias toneladas de peso. Eran edificios de uso comunitario dentro de los poblados y se utilizaban para diferentes actividades. El talayot de Sonfret se encuentra a las afueras de Sencelles, en dirección a Inca, en la antigua finca de Sonfret, y es de entrada libre y gratuita. Circulando por varios caminos rurales bien señalizados, pronto llegamos al solar donde se ubica, donde hay espacio para dejar el vehículo. Es de los mayores y mejor conservados. Como la mayoría de los talayots, es de planta circular y cuerpo troncocónico, con unos 13 metros de diámetro y unos 5 metros de altura, con hasta 6 hiladas de grandes bloques. Para hacernos una idea del peso de las piedras utilizadas, podemos hacer un simple cálculo. El peso específico según el tipo de piedra puede variar, pero cogiendo una media de unos 2.500 kilos por metro cúbico, tenemos que estos 2 metros por 1,25 de alto y 1 de fondo nos dan 2,5 metros cúbicos. Que por esos 2.500 kilos nos salen 6.250, o sea, algo más de 6 toneladas. Para ser más exactos tendríamos que coger unas medidas más precisas, pero así nos podemos hacer una idea del gran esfuerzo comunitario que requería hacer esas construcciones. Al sureste se abre el pasadizo de entrada, que atraviesa el grueso muro de unos 2 metros de espesor. Este corredor está en zigzag, forma poco habitual, como para ocultar la vista del interior desde fuera. El tamaño de la entrada es de 1,15 por 73, por lo que es necesario entrar agachados por debajo del dintel, formado por un pedrusco ligeramente curvo. Dentro, la clásica columna central, formada por 4 bloques que sostenían el envigado radial de la techumbre. Interiormente, los muros tienen una ligera inclinación hacia adentro, para favorecer la sujeción de las vigas. También se conservan restos de enlosado en 3 puntos. Los talayots no eran construcciones aisladas, sino que eran edificios sociales dentro de los poblados. Aunque en Sonfret el poblado ha desaparecido, quedan restos de otro talayot muy destruido y un tramo de muralla en las fincas cercanas. En los años 70, el propietario de la finca planeó hacer una barbacoa sobre el talayot, pero la Fundación Joan March compró el solar y lo donó al Ayuntamiento de Sencelles. Desde entonces es una finca pública. En 2005 y 2006, por mediación de Gatma, se realizaron las excavaciones y la recuperación. En 2008 se limpió la finca de los escombros y se desapuntaló la columna, fijándola y dejándola más estable. En 2009, Javier Aramburu
publica el análisis de los trabajos junto a Damián Ramis. El emplazamiento carece de fuentes de agua y recursos naturales cercanos de importancia, pero mantiene una equidistancia territorial de unos 2,5 kilómetros con otros poblados dedicados a la ganadería, lo que posiblemente motivó la construcción de una muralla alrededor del siglo VII a.C. Al iniciar las excavaciones se encontraba colmatado de piedras. Se sacaron unas 7 toneladas de tierra y piedras del interior. Se encontró un nivel de cenizas que marcaría un incendio y el fin del uso de la construcción. En un nivel superior apareció un enterramiento humano del 300 a.C., sin ajuar, en posición encogida, posterior al abandono, y sobre él piedras del desprendimiento del muro interior y del relleno, que desde entonces no se había retirado, al no haberse vuelto a utilizar el talayot. No aparecieron herramientas metálicas, óseas ni líticas en el interior, pero sí una gran cantidad de cereales como cebada, avena, habas, lentisco, animales y restos cerámicos. En el exterior se localizó una labris votiva o hacha de doble filo, de 6,3 centímetros, de cobre, relacionada al comercio cartaginés, así como una moneda romana del siglo II, un clavo y cerámicas de diferentes épocas y lugares del Mediterráneo. Se conoce que posteriormente hubo una ocupación romana en torno al talayot, hasta los siglos VI y VII, que lo usaron como torre de vigilancia, y luego una islámica más reducida. La primera vez que se cita es como talayot de Canreñina, en la segunda década del siglo XX, por Nadal Gelabert. Es circular, la puerta muy bien conservada, y dirigida hacia el sur. Mide 12,9 metros de diámetro en la parte superior. De altura mide 5,4 metros. El grueso de las paredes es de 2 metros. En una propiedad cercana se conservan algunas piedras de los cimientos de un talayot que no a mucho destruyeron. En ellas sabemos que se encontraron una moneda romana. Y posteriormente por Rosselló Bordoy. Actualmente se realizan labores de mantenimiento en la parcela, donde también hay un panel informativo. El talayot de Sonfret se halla incluido en la ruta arqueológica Sencelles-Costitx.